Bienvenidos a Va de Hormigas, el canal de estos animalitos de 6 patas que tanto nos gustan. Hoy una hormiga muy especial porque la península ibérica esconde tesoros diminutos bajo nuestros pies. Entre la hierba seca y el matorral soleado, un ejército silencioso de pequeñas hormigas recorre el suelo con determinación. Son de color marrón rojizo, con el abdomen más oscuro y brillan sutilmente bajo el sol de la mañana. Estas intrépidas obreras pertenecen a una especie única en el mundo. Hablamos de la Iberoformica subrufa. La hormiga ibérica por excelencia. Hoy nos adentraremos La hormiga ibérica por excelencia. Hoy nos adentraremos en su mundo secreto, acompañándolas en su día a día para descubrir sus secretos, sus luchas y su extraordinaria historia natural. Con los primeros rayos del sol calentando la tierra, la actividad comienza de un diminuto agujero en el suelo mientras lía. En un diminuto agujero en el suelo vivía un hobbit. Me he liado. De un diminuto agujero en el suelo, camuflado entre arena y hojas, emerge una hilera de hormigas. Van deprisa, explorando en todas direcciones. El hormiguero de Iberoformica subrufa cobra vida cada mañana cuando las temperaturas empiezan a subir. A diferencia de otras hormigas más perezosas al amanecer, a estas les encanta el calor y apenas esperan a sentir el suelo tibio para salir a trabajar. Estamos en un claro del bosque mediterráneo, rodeados de encinas bajas y jaras. El aire huele a tomillo y romero calentados por el sol. En este ambiente abierto y luminoso, las hormigas ibéricas se sienten en casa porque están en su casa. Antes de seguir hablando de hormigas, quiero hablarte un momento de lanas. Aquí en el canal disfrutamos de observar hormigas y otro tipo de insectos, pero también convivimos con animales de 4 patas que merecen una alimentación natural y equilibrada. Y ahí entra Natuka, nuestro patrocinador. Ellos no fabrican pienso, crean alimentación barf cruda y natural para perros y gatos. Menús equilibrados, sin cereales ni procesados, elaborados con ingredientes reales y frescos. Lanas come barf de Natuka cada día y su vitalidad lo dice todo. Gracias Natuka por apoyar este proyecto y apostar por lo auténtico. Entra en natukabarf.com y recuerda usar el código LANAS25 para un descuento del 25% en tu primera compra. Nos acercamos con cuidado a la entrada del hormiguero. A simple vista solo se ve un pequeño montículo de arena fina perforado por uno o varios orificios. No es un hormiguero imponente, de hecho sus galerías no descienden mucho, quizás solo unos 20 o 30 centímetros bajo tierra. Bajo nuestros pies, sin embargo, se extiende una pequeña ciudad subterránea. En sus estrechos túneles y cámaras de tierra vive una comunidad de cientos, tal vez un par de miles de hormigas, todas ellas hermanas, hijas de una única reina que permanece oculta en las profundidades del nido. Esta reina es la fundadora y el corazón de la colonia, la encargada de poner los huevos de los que surgirán nuevas obreras, manteniendo así viva a la siguiente generación. La Iberoformica subrufa es especial por muchos motivos. Para empezar, es una especie exclusiva de la península ibérica y algunas áreas cercanas del sur de Francia. No encontrarás estas hormigas en ningún otro continente, ni en selvas lejanas, solo aquí, en las dehesas, bosques claros y campos mediterráneos de Iberia. Pero lo más curioso es que es la única especie de su género. ¿Y qué significa esto? Que hace millones de años sus antepasados se separaron del resto de las hormigas emparentadas con ellas y siguieron un camino evolutivo propio, aisladas en este pequeño rincón del mundo, en esta pequeña piel de toro que es nuestra península ibérica. Todas las demás especies cercanas pertenecen al género Formica, las llamadas hormigas de los bosques, muy comunes en Europa y Norteamérica, pero nuestra hormiga ibérica es tan distinta que los científicos tuvieron que crear un nuevo género, Iberoformica.
solo para ella. Un auténtico linaje antiguo y exclusivo que ha sobrevivido hasta hoy. Durante mucho tiempo, los expertos creyeron que esta hormiga era simplemente una variante local de otras hormigas rojas del género Formica. De hecho, antiguamente se la conocía científicamente como Formica subrufa. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, el entomólogo español Tinot empezó a sospechar que había algo diferente en estas hormigas. Observó con atención su cuerpo bajo el microscopio y notó detalles sutiles, una curvatura particular en la espalda, en el segmento concreto llamado mesonoto, unos pelitos cortos y blancos repartidos por su cuerpo que conocemos como setas, detalles que no veía en otras hormigas similares. Intrigado, decidió investigar más. Años después, gracias a análisis genéticos modernos, se confirmó la sospecha. Efectivamente, la Iberoformica subrufa era única, sin parientes suficientemente cercanos como para compartir el mismo género. Este descubrimiento fue emocionante para la comunidad científica ibérica. Significaba que teníamos una joya evolutiva endémica, una hormiga ibérica en el sentido más puro, diferente a todas las del planeta. Pero volvamos al campo, donde nuestras protagonistas siguen con sus quehaceres. Vistas de cerca, las obreras de Iberoformica subrufa miden apenas medio centímetro, de entre 5 y 6 milímetros de largo. Su cuerpo es esbelto y cubierto por una tenue capa de vellosidad. El color es llamativo, si uno se fija bien, un marrón rojizo en la cabeza, tórax y patas que contrasta con el abdomen de un tono negro o un marrón muy oscuro. Cuando el sol les da de lleno, estos reflejos rojizos brillan, revelando por qué muchos aficionados las consideran una de las hormigas más bonitas de la región. Sin embargo, no es solo su apariencia lo que impresiona, es su comportamiento incansable, su adaptación al entorno lo que verdaderamente las hace fascinantes. Aquí, en esta ladera soleada, el verano puede ser abrasador. Al mediodía el suelo quema y pocas criaturas se atreven a vagar bajo el sol directo, pero para la hormiga ibérica el calor es un aliado. Esta especie es termófila, es decir, amante del calor. Sus obreras continúan activas incluso en las horas pico de calor, donde otras hormigas se refugian bajo tierra. Las vemos corretear rápido sobre la arena caliente, aparentemente inmunes a temperaturas que dejarían exhaustos a otros insectos. Gracias a esta tolerancia, la Iberoformica subrufa aprovecha momentos del día en los que tienen menos competencia de otras hormigas por la comida. Donde otras especies hacen una pausa, ellas siguen adelante explorando cada rincón en busca de sustento. Y nos preguntamos de qué se alimentan estas hormigas. Observamos a las obreras, vemos un cuadro variado de estrategias de alimentación. Algunas trepan por los tallos de una retama, subiendo con habilidad hasta los nuevos brotes. Siguiendo su camino descubrimos su objetivo, una colonia de pulgones agrupados en el tallo, succionando la savia de la planta. Los pulgones exudan gotitas dulces de melaza, un manjar azucarado para las hormigas. Allí están las obreras de Iberoformica ordeñando, entre comillas, pacientemente a estos pulgones. Las tocan con sus antenas y obtienen a cambio las gotas ricas en azúcares. Una relación mutualista típica de muchas hormigas. Ya los conocemos con las Camponotus y nuestras protagonistas no desaprovechan esa fuente energética fácil. Otras obreras han bajado de la planta y continúan su patrulla por el suelo. Una de ellas se topa con un pequeño tesoro, un cuerpo sin vida de un escarabajo que parece haber muerto hace relativamente poco. Inmediatamente la hormiga examina el hallazgo con sus antenas y comienza a trocear partes blandas con sus fuertes mandíbulas. No pasa mucho tiempo antes de que lleguen más compañeras. En equipo, varias hormigas logran arrastrar los restos del insecto hasta el hormiguero. Son carroñeras eficientes, limpian el bosque de cadáveres de artrópodos, reciclando los nutrientes. Hemos visto cómo recogen insectos muertos, arañas e incluso hormigas de otras especies que han perecido. En cierto modo, actúan como en servicio de limpieza del ecosistema, asegurándose de que nada aprovechable se desperdicie bajo el sol.
Su dieta es omnívora y adaptable. Recordad que todas las hormigas, o la inmensa mayoría, son bastante oportunistas. Además de la melaza de pulgón y los cadáveres de otros bichos, la Iberoformica subrufa también busca néctar en las flores silvestres. Si cerca del hormiguero hay, por ejemplo, una florecilla de tomillo o retama en flor, es común ver a las hormigas visitándolas, sumergiendo su diminuto cuerpo entre los pétalos para absorber el dulce néctar. A veces incluso cargan con pequeñas semillas que encuentran en el suelo. No son recolectoras de semillas especializadas como otras especies ibéricas, como puede ser la Mesorbarbarus, pero si tropiezan con una semilla nutritiva, la llevarán al nido como un aporte más a la despensa comunal. Mientras seguimos a las hormigas en su ir y venir, notamos algo intrigante cerca de la entrada principal del hormiguero. Hay un pequeño montón de restos, pedacitos de exoesqueleto, cabezas y patas de hormigas de otras especies. Es como una colección de cadáveres de hormigas extrañas depositados justo fuera del nido. La imagen resulta sorprendente, casi escalofriante si estuviésemos a escala diminuta, y nos hace preguntarnos por qué están ahí. Resulta que esta observación ha llamado la atención de mirmecólogos, que son los científicos especializados en hormigas, en el pasado. Una posible explicación es que nuestras Iberoformica subrufa hayan colocado los cuerpos de hormigas enemigas cerca de la entrada a modo de advertencia territorial. Imaginemos la escena: una hormiga forastera se acerca al nido equivocado y es detectada por las obreras ibéricas. Estas atacan con ferocidad y tras el combate arrastran el cuerpo del invasor vencido hacia la puerta de su casa. Como pequeños trofeos de guerra, esos restos comunican a otras hormigas: aquí no sois bienvenidas, este territorio está defendido. Es una hipótesis casi poética darle a estos insectos intenciones prácticamente humanas de intimidación. Por supuesto, también es posible que simplemente estén limpiando el nido de basura y dejando los despojos fuera sin más intención que la higiene, pero la disposición llamativa de los restos frente a la entrada deja volar la imaginación y evidencia que en este diminuto mundo suceden batallas invisibles cada día. Que no se engañe su tamaño, estas hormigas son valientes y aguerridas. Si otra especie de hormiga irrumpe en su zona de forrajeo, la Iberoformica subrufa no dudará en plantar cara. Sus trabajadoras pueden morder con fuerza y rociar ácido fórmico, un arma química común entre hormigas del género Formica y afines. A pesar de no ser hormigas particularmente grandes, trabajan coordinadamente para acorralar a las intrusas. Hemos visto cómo varias obreras rodean a una exploradora de otra colonia, bloqueándole el paso, atacando por turnos hasta acabar con ella. Para las hormigas, cuyo mundo está lleno de competidores, el territorio y las fuentes de alimento son asuntos de vida o muerte. En el caso de la hormiga ibérica, quizás por tener colonias más bien pequeñas, cada recurso es precioso y no pueden permitirse compartirlo con vecinas hambrientas. Por eso patrullan y defienden su hogar con tantísima determinación. En medio de todo este ajetreo podríamos ser testigos de una escena sorprendente. Una hormiga de Iberoformica subrufa agarra a otra con sus mandíbulas y la levanta, cargándola sobre su cabeza mientras camina. ¿Está atacando a su propia compañera? No, nada de eso. En realidad está ayudándola a trasladarse. Este curioso comportamiento es conocido como transporte pupal. Entre hormigas suele ocurrir cuando la colonia decide mudarse de lugar o cuando necesitan llevar a una hormiga a una zona específica. Tal vez el hormiguero sufre alguna perturbación, demasiado calor en la superficie, inundación por lluvias o simplemente han encontrado un sitio mejor y las obreras comienzan a reubicar la colonia. Para ahorrar tiempo, en lugar de que cada hormiga encuentre el camino al nuevo hogar por su cuenta, algunas actúan como porteadoras. Una hormiga toma otra y la transporta directamente. Vemos como una obrera sujeta con cuidado a su colega por el cuerpo y la lleva rápidamente hacia un agujero distante unos metros, donde al parecer están estableciendo un nuevo nido. Es una muestra de cooperación admirable, trabajo en equipo llevado al extremo, en el que literalmente se llevan en volandas unas a otras para lograr el bien común. Este transporte de compañeras también puede darse para rescatar a hormigas heridas o desorientadas, devolviéndoles a casa de manera eficiente, sea cual sea la razón. En este caso son maravillosos observar esta organización y altruismo en criaturas tan pequeñas. A lo largo del año, la colonia de Iberoformica subrufa atraviesa diferentes fases y desafíos. Con la llegada del otoño, por ejemplo, muchas hormigas de climas templados comienzan a decaer su actividad y prepararse para el invierno. En las zonas más frías
Algunas especies incluso cierran sus hormigueros y hacen diapausa, desapareciendo de la superficie durante meses. Pero nuestras hormigas ibéricas, gracias a vivir en tierras de inviernos moderados, permanecen activas casi todo el año. Durante los días más crudos de diciembre y enero, cuando las heladas cubren los campos de la meseta o las montañas, es cierto que la colonia entra en un letargo parcial para ahorrar energía, que llamamos diapausa. Sin embargo, basta un día soleado de invierno, eso es en que a mediodía la temperatura sube lo suficiente para que algunas obreras despierten de su descanso y salgan a explorar. Es posible verlas en pleno enero llevando miguitas de alimento al nido si las condiciones lo permiten. Esta capacidad de aprovechar cualquier ventana de buen tiempo les da una ventaja. Mientras otras hormigas permanecen dormidas y escondidas, la Iberofornica subrufa sigue recaudando recursos. Pero el momento culminante de la vida de la colonia llega con la primavera. Desde comienzos de esa estación, dentro del hormiguero ocurre algo fuera de la vista. Algunos huevos que la reina puso meses atrás no están destinados a convertirse en obreras estériles, sino en ginas y machos alados. Son las futuras reinas y los futuros machos de la especie. Durante toda la primavera, las nodrizas, las obreras encargadas de cuidar las crías, alimentan atentamente a estas larvas especiales, más grandes que las demás. Las envuelven en capullos cuando se transforman en pupas y esperan. Finalmente, hacia finales de la primavera o inicios del verano, las nuevas hormigas reproductoras adultas emergen de sus capullos dentro del nido. A diferencia de sus hermanas obreras, estas jóvenes reinas tienen largas alas y relucientes, al igual que los pequeños zánganos. Por ahora, permanecen dentro esperando el momento oportuno. Todo el hormiguero parece saber que se acerca un gran acontecimiento. Y un día sucede. Quizás tras una ligera lluvia de finales de mayo o una mañana muy húmeda y cálida de junio. Llega la hora del vuelo nupcial. De improviso el hormiguero se alborota. Docenas de machos empiezan a subir por los túneles hacia la salida, siguiendo de las majestuosas ginas aladas. Afuera, el aire tibio se llena de feromonas que señalan que otras colonias de Iberoformica en la zona también están sincronizadas para el evento. De varios nidos cercanos, incluso de colonias que nunca hemos visto porque están escondidas tras unas rocas o en la colina vecina, comienzan a salir alados en masa. Entonces, bajo el cielo claro de la estación ocurre una escena mágica. Miles de hormigas aladas se elevan en vuelo. Los machos más pequeños y ligeros despegan primero enloquecidos, buscando a las hembras con las que aparearse. Las jóvenes reinas extienden sus alas y toman vuelo con más calma, dispersándose para evitar aparearse con machos de su propio nido, ya que son hermanos. En el aire, a unos pocos metros del suelo, se produce el encuentro. Machos de distintas colonias encuentran a las futuras reinas y se aparean con ellas. En pleno vuelo y tras aterrizar brevemente, es un frenesí reproductivo que dura quizás solo unos minutos, tal vez una hora a lo sumo. Para los machos es el clímax y el final de su vida. Agotados por el vuelo y su única oportunidad de reproducción, muchos caen muertos poco después, habiendo cumplido con su misión. Para las reinas, sin embargo, es el inicio de una odisea. Imaginemos ahora una de esas jóvenes reinas fecundadas. Tras separarse del último macho, desciende, planeando hasta el suelo, aterrizando entre la hierba, y sus alas que habían servido para este viaje nupcial ya no les son útiles. Instintivamente comienza a desprenderse de ellas, rompiéndolas en la base con movimientos precisos de sus patas. En unos pocos minutos, sus grandes alas quedan en el suelo, convertidas en reliquias de su vida aérea, mientras ella pasa a ser una criatura completamente terrestre de nuevo. Ahora es una reina con una misión crítica: fundar un nuevo hormiguero, convertirse en madre de una nueva colonia. La nueva reina camina por el suelo, explorando con sus antenas algún lugar adecuado. Debe ser un sitio algo blando para poder excavar, pero no empavado. Tal vez la base de un arbusto donde la tierra está suelta, pero hay cierto refugio. Encuentra una pequeña grieta junto a una piedra y decide empezar allí. Con sus mandíbulas y patas comienza a excavar furiosamente, arrojando granitos de arena detrás de sí. Trabaja sin descanso durante horas, sabiendo que el tiempo apremia. Si la protección de un hormiguero y con sus reservas de energías limitadas, cada minuto expuesta afuera es un peligro. Finalmente, logra hacer un pequeño túnel que conduce a una diminuta cámara subterránea, del tamaño de una canica. Se encierra allí
taponando la entrada desde dentro. En la oscuridad fresca de la Tierra, por primera vez está sola, completamente sola, y depende únicamente de sí misma. Durante semanas, esta joven reina, encerrada bajo tierra, vivirá de sus reservas internas. Antes de volar, su cuerpo había acumulado gran cantidad de nutrientes, principalmente en forma de músculos alares que ya no necesita y grasa corporal. Ahora ese capital energético la mantiene. A los pocos días de instalarse, la reina comienza a poner sus primeros huevos. Son apenas unos pocos, blancos y diminutos, que ella acomoda cuidadosamente. Los lame con sus mandíbulas para limpiarlos y prevenir hongos. Los mantiene juntos y los protege. Cuando nacen las larvitas, totalmente indefensas, las reinas las alimenta con un líquido nutritivo que regurgita. Es este maravilloso beso de hormigos que conocemos como la diapausa. Líquido hecho de sus reservas, pasa semanas cuidando de sus primeros hijas ciegas y blancas, con un esmero que rivaliza con cualquier madre del reino animal. Al cabo de un tiempo, las larvas crecen y forman pupas. Dentro de esas pupas se transformarán en hormigas adultas. La reina espera pacientemente, quizás reparando aquí y allá las paredes de su cámara o reacomodando sus tesoros, huevos nuevos, larvas más pequeñas, a medida que el espacio se vuelve estrecho. Por fin, en algún momento del verano, las primeras obreras diminutas rompen sus capullos y cobran vida. Son las hijas primogénitas de la colonia. Estas primeras obreras suelen ser más pequeñas de lo normal, algo débiles si se comparan con las que nacerán más adelante. Esto se debe a que crecieron con recursos limitados y aún así son suficientemente fuertes y sobre todo están llenas de instinto y propósito. En cuanto a sus cutículas, es decir, la piel de las hormigas, se endurecen tras la metamorfosis. Estas obreritas abren el acceso al mundo exterior y salen a la luz por primera vez. Imaginen lo que piensan. En términos de instinto, al salir, nunca antes habían estado fuera, pero saben perfectamente lo que deben hacer. Inmediatamente comienzan a recolectar comida, miguitas de polen, el cadáver de un insecto diminuto, gotas de lluvia, de una herida de un tallo, cualquier cosa que puedan llevar de vuelta a la cámara donde espera su madre, la reina. Alimentan a la reina y a las larvas más jóvenes que hayan nacido mientras ellas maduraban. Con ese esfuerzo alimenticio, la reina recupera fuerzas y empieza a poner más huevos. La colonia ha superado el primer momento crítico, ya tiene obreras activas que la sostienen. A partir de aquí, la colonia crecerá lentamente, de unas pocas obreras pasarán a decenas, luego centenas, con el paso de un par de años. Excavarán más túneles, ampliarán el hormiguero, abrirán nuevas entradas y respiraderos. La reina, que podía vivir varios años, posiblemente más de una década si tiene suerte, se dedicará exclusivamente a la puesta de huevos y a dirigir, mediante sus feromonas, la vida social de la colonia. Las obreras se encargarán de todo lo demás: cuidar a las crías, buscar alimento, defender el nido y mantener la limpieza. Si todo va bien, en unos cuantos años la colonia alcanzará la madurez y producirá también princesas y machos, repitiendo el ciclo de vuelos nupciales y fundación de nuevas colonias en otras partes del bosque. Ahora bien, dentro de esa animada colonia subterránea no solo habitan las hormigas. El hormiguero de una especie de hormiga puede ser como un pequeño ecosistema en sí mismo, albergando curiosos inquilinos e incluso algún intruso. En el caso de la Ibereoformica subrufa, recientemente los científicos hicieron un descubrimiento fascinante. Encontraron un diminuto escarabajo viviendo dentro de un hormiguero de esta especie. Se trataba de un escarabajo mirmecófido, es decir, amante de las hormigas. Una criatura que ha evolucionado para colarse en los nidos y aprovechar los beneficios de la vida con las hormigas. Este escarabajo en particular es extremadamente raro y hasta entonces solo se le había visto asociado a hormigueros de otras especies. Hallarlo en compañía de la hormiga ibérica fue una gratísima sorpresa. ¿Cómo sobrevive ahí dentro sin ser atacado? Probablemente imitando el olor de las propias hormigas o comportándose de manera que pasa desapercibido. Quizás alimentándose de los desperdicios del nido o de larvas muertas sin causar ninguna molestia. Es asombroso pensar que mientras las obreras van y vienen ajenas a todo, entre ellas camina un pequeño intruso tan especializado que ha hecho del hormiguero su hogar. Este tipo de descubrimientos nos recuerda que incluso en especies relativamente bien conocidas como esta hormiga, la naturaleza siempre guarda secretos. Cada hormiguero es un mundo y puede albergar dramas y relaciones insospechadas entre diferentes criaturas.
A ras de suelo también acechan peligros constantes para las hormigas obreras. Durante nuestro tiempo observándolas vimos a las Iberoformica subrufa enfrentarse a rivales, pero no solo otras hormigas son amenazas. Una obrera que se aleja demasiado del resto marcado por sus compañeras corre el riesgo de encontrarse con algún depredador. En un instante, una hormiga solitaria puede ser atrapada por una araña que aguardaba inmóvil entre las piernas o tal vez por una lagartija ibérica. Rápida como un destello, lanza su lengua pegajosa y se lleva a la hormiga desprevenida para darse un pequeño festín. También hay aves, como algunos pequeños pájaros insectívoros, que picotean el suelo en busca de hormigas para comer, o sapos que en la noche emergen y engullen hormigas descuidadas cerca del hormiguero. La vida de una hormiga obrera está llena de riesgos y pocas viven más de unos pocos meses en el ajetreo constante de su existencia. Sin embargo, la colonia en su conjunto perdura gracias a la multitud de individuos y a su cooperación. Las pérdidas se asumen, nuevas obreras siempre están listas para tomar el relevo y el trabajo colectivo continúa sin descanso. Al caer la tarde, el calor cede un poco y la luz del sol se vuelve dorada sobre el paisaje ibérico. Las hormigas Iberoformica subrufa siguen trabajando, aunque con menos intensidad. Algunas regresan ya al hormiguero con las últimas cargas de comida del día. Dentro, otras compañeras las reciben y distribuyen esos alimentos. Unas gotas de néctar para las larvas, un pedazo de insecto para alimentar a la reina. Afuera hay unas pocas rezagadas que aprovechan la hora crepuscular para buscar insectos nocturnos heridos o muertos por la bajada de temperatura. Pero a medida que la oscuridad se profundiza y el aire se enfría, la actividad decae. Una a una, las obreras del exterior se encaminan de vuelta a casa siguiendo el rastro químico que han dejado durante el día. Entran por la boca del hormiguero y desaparecen en las entrañas de la tierra. La colonia cierra sus puertas invisibles hasta la próxima mañana. Bajo el suelo, en la penumbra de la galería, la vida sigue. Las hormigas se reúnen alrededor de la reina, lamen y alimentan a las larvas. Comparten comida boca a boca en la oscuridad en un proceso, como ya hemos dicho antes, llamado trofalaxia, que es su forma de distribuir el alimento. En un mundo de cooperación perfecta, funcionando con una sola criatura hecha de cientos de individuos. Mientras nosotros nos retiraríamos del lugar, reflexionamos sobre lo que hemos presenciado. ¿Cuántas veces habremos paseado por un entorno similar sin notar nada? Y hemos tenido la oportunidad de asomarnos a la vida de la Iberoformica subrufa, un ser pequeño pero que encierra una gran historia. Es la historia de un linaje antiguo que se refugió en Iberia, sobreviviendo eras geológicas, cambios climáticos, la expansión humana, y sigue aquí, bajo nuestros pies, trabajando como lo ha hecho por milenios. También es la historia de la adaptación, de cómo una hormiga ha hecho del calor extremo su aliado y de cómo ha aprendido a explorar recursos efímeros como un insecto muerto en el camino o la dulce gota de un pulgón, para prosperar en un entorno a veces hostil. Es la historia de la cooperación y la vida en sociedad, cada individuo entregándose por el bien de la colonia, sincronizadas en propósito y metas, desde crear a la prole hasta defender el hogar o incluso mudar todo el hogar si hace falta, cargándose unas a otras. Y es por supuesto una historia de exclusividad biológica. Esta hormiga existe solo aquí, en la península ibérica, recordándonos la importancia de conservar los hábitats locales. Si desaparecieran las praderas y los bosques abiertos de la península ibérica, especies únicas como la Iberoformica subrufa podrían desaparecer con ellos. La próxima vez que salgamos al campo en un día caluroso y veamos hormiguitas rojas correteando incansables, podríamos estar ante la hormiga ibérica sin saberlo. Vale la pena detenerse, agacharse y observar su actividad durante unos minutos. Detrás de cada hormiga hay una aventura. Quizás esa que ves lleva horas fuera buscando comida para sus hermanas. Tal vez regresará al nido con una semilla que signifique la diferencia entre alimentar a las larvas o no. Tal vez esa otra esté patrullando la zona y asegurándose de que no haya intrusos cerca. O si afinas la vista, tal vez notes el brillo rojizo en sus patas y cabeza y recuerdes que no es una hormiga cualquiera, sino una auténtica joya ibérica. En este viaje hemos sobrevolado, nunca mejor dicho, la vida de la Iberoformica subrufa, desde su lucha diaria por el alimento hasta los eventos trascendentales de su ciclo de vida, como los vuelos nupciales, pasando por sus curiosos comportamientos y sorprendentes hallazgos científicos. Espero que esta historia te haya revelado un mundo nuevo en el que ya conocías,
porque a veces para encontrar lo extraordinario no hace falta irse muy lejos ni buscar criaturas gigantes, basta con mirar con atención el pequeño universo que palpita bajo nuestros pies. La hormiga ibérica, pequeña en tamaño pero grande en singularidad, nos enseña que la naturaleza aún guarda secretos esperando a ser contados, y mientras exista un rincón soleado en la península, con suelo abierto y caliente, ahí andará la Iberoformica subrufa escribiendo su propia historia cada día sin que la mayoría de nosotros ni siquiera lo note. Muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis llegado hasta aquí. Esto ha sido Va de Hormigas. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido este nuevo capítulo, esta entrada de la Iberoformica subrufa en el canal. Y nos vemos el próximo domingo. Chao.